En este video te voy a mostrar algunos fundamentos de JavaScript para que puedas repasar o chequear cómo los voy armando a estos eventos y estas funciones en el código. Como ves en mi pantalla, yo agregué una sección en HTML con un encabezado, un H1 y un botón. Del lado derecho tenemos esto ya abierto la ventana para ver cómo va funcionando a medida que vamos haciendo distintas técnicas. Debajo tengo un script que tiene 4 formas de optimizar este código. Lo primero que hay que saber es que así como veníamos en HTML y CSS conectando los elementos para darle apariencia a través de clases, nos podemos reservar los ID para conectarnos y poder usar el dinamismo de JavaScript. Por eso le agregué este ID title en el encabezado y el botón también tiene su propio ID para poder identificarlos y poder conectar directamente y darle dinamismo. Si te fijas el primer ejemplo, lo que hago es usar un código de JavaScript que me permite conectarme a través del ID. Fíjense que estoy yendo al ID del título y le agrego HTML directamente. Si yo guardo esto, fíjate cómo me cambió el texto a la derecha. ¿Por qué hace esto? Porque JavaScript puede modificar los elementos HTML a través del DOM directamente. Con esta funcioncita de inner HTML le agregó el texto, como lo ves acá. Pero obviamente esto quizás no es lo que quisiéramos que pase, porque para eso lo escribimos directamente en el encabezado, en el HTML, y no necesitamos JavaScript, ¿no? Pero está bueno saber cómo hacer o cuál sería la funcionalidad para que esto se modifique. Lo que yo quiero en realidad puede ser lo segundo, que es crear una variable que se llame coder, por ejemplo, y que esta variable, fíjense, se agregue directamente, o el resultado o el valor que tiene esto dentro de esta variable que contiene, se agregue también en ese texto. Y fíjate cómo me cambió el texto que hay en el H1 por el aprender haciendo, que es el contenido de esta variable. Está bueno también, pero quizá no es lo que necesitamos. Por si vos querés optimizarlo aún más a estos eventos, nosotros podríamos agregar directamente un evento que se llama onClick directamente en el botón. Y yo lo que quiero es que cuando se apriete el botón me cambie el texto, no que se cambie directamente. Hay muchos eventos en JavaScript, este es uno muy conocido, y directamente nosotros podríamos agregar en el onClick, fíjate acá, lo mismo que estamos haciendo, el document getElementById, directamente adentro de mi código en el botón. Y esto va a funcionar. Fíjate que el texto ahora dice, el del encabezado, cambiando el texto, y está esperando que yo haga clic para ir al elemento que tenga el ID title y agregarle por HTML el valor de la variable coder, que esto tiene que estar habilitado. Ahí está. Si yo hago clic, ahí cambió, ¿ves? Estuvo esperando un evento de parte del usuario que hizo clic para agregarle HTML y cambió ese encabezado que tenía el ID title. Pero esto se puede optimizar todavía un poco más porque escribir el código de JavaScript acá directamente quizá no está tan bueno, ¿no? O va a ser súper largo si necesitamos hacer varias veces esto, ¿no? En distintas partes del código. Por eso quizá nosotros podríamos agregar una función, que ahí hay otro truco, digamos, de JavaScript, algo tan importante como las funciones, en donde funciones hay de distintos tipos, anónimas, funciones de tipo flecha, funciones como estas que estoy haciendo. Hay distintos scopes de cada función, pero eso lo puedes ver más adelante. Y yo acá tengo la función change, en donde puedo decir que cuando esta función se ejecute, este encabezado cambie su valor por el de la variable coder. Es parecido a lo antes, pero mucho más ordenado. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer onClick y solamente ejecutar la función. Fíjate cómo cambió ahora esta línea, es mucho más corta. Si hago esto y le doy clic, cambia. Pero ahora tengo más ordenado y más contenido el código. Ni hablar de que si esto yo lo puedo llevar a un archivo aparte de JavaScript, puedo contenerlo de otra manera e ir ordenándolo de una manera distinta. Pero eventos y funciones son fundamentos de JavaScript que tenés que conocer, y esto es un ejemplo básico de cómo se cambia y cómo interactúa con el usuario y cómo lo podés ir optimizando en distintas etapas.